Todo pintaba para que fuera una semana terrible para el dólar americano. Desde que comenzó la semana, el mercado ya estaba actuando en función de la expectativa que esperaba acerca de la reunión de la Reserva Federal. Esperábamos, por supuesto, un anuncio dovish, un anuncio hasta cierto punto pesimista. Y de hecho, por supuesto, lo fue. Sin embargo, fue un poquito más lejos de lo esperado. El mercado esperaba que la Reserva Federal revisara sus perspectivas inflacionarias y de crecimiento, cosa que de hecho ocurrió. No hubo sorpresas por ahí. El mercado esperaba que el dot plot de esta reunión marcara un hike menos de lo que esperábamos con el último dot plot, recordando que aquel dot plot señalaba 2 hikes para este 2019. Y ahí fue donde el comité fue un poco más lejos. 11 de los 15 miembros del comité no ven un hike durante 2019, ven 0 hikes, lo que evidentemente es sorpresivo. Básicamente cortaron la expectativa en 2 hikes de 2 hikes a 0 durante 2019 y dejaron solamente uno para 2020. Esto tiene varias implicaciones. Por supuesto, la más obvia y al mismo tiempo la más importante es que esta supuesta normalización que la Reserva Federal estaba conduciendo dentro de su política monetaria de tasas de interés, pues ya llegó a su fin. Lo que, continuando con las implicaciones, acepta tácitamente que esta tasa que tenemos ahora es la tasa normal. Ahora, obviamente sabemos que no es verdad, que en realidad es el miedo que tienen de sobrereaccionar en términos de las tasas de interés a un entorno que cada vez se ve peor. Ahora, esto, insisto, vaticinaba una semana del terror para el dólar americano. Pero hay que considerar que los anuncios dovish de política monetaria de la Reserva Federal solo pueden ser dañinos, extremadamente dañinos al dólar americano, si las otras condiciones que suelen mover al dólar americano están a favor de dicho movimiento. En otras palabras, si estamos en un entorno de apetito al riesgo y además la Reserva Federal corta 2 hikes de 2019, evidentemente pintaba para una semana catastrófica y no lo fue. ¿Por qué no? Porque a partir del jueves, y si ves tu gráfico del índice del dólar americano, el miércoles fue la caída estrepitosa que llegó a la zona de soporte del 96, que ya teníamos perfectamente dibujada e identificada aquí junto con la línea de tendencia ascendente. Llegó a donde tenía que llegar. El problema, o bueno, la condición fue que al día siguiente el apetito al riesgo se apagó y muy por el contrario entró la aversión al riesgo con toda su fuerza, alimentada por un montón de cosas, principalmente por Europa, por Inglaterra y trayendo a colación muchos otros temas que traíamos ahí guardados y que evidentemente se disparan en medio de la incertidumbre. Y entonces terminó siendo una buena semana para el dólar americano. Terminó ligeramente arriba de como cerró la semana pasada, pero dadas las condiciones, evidentemente es sorprendente. Fue un swing del terror, es decir, tocó fondo y en 2 parpadeos subió a la luna. Y es el tipo de comportamiento que tenemos ahora, que hay que saber medir, hay que saber identificar oportunamente. Número 1, para reaccionar adecuadamente, por supuesto. Y número 2, para medir los riesgos, naturalmente. Para saber medir la temperatura del agua antes de meterte a nadar. Ahora, antes de meterte a bañar. Ahora, el dólar americano se fue a la luna, pero evidentemente solo en contra de las divisas correctas. Y esto, insisto, hay que saberlo identificar. Si solamente ves el gráfico del dólar americano, el índice del dólar americano, bueno, podrías suponer que de la noche a la mañana el sentimiento hacia el dólar americano cambió en el mismo contexto, en el mismo rubro, y no es así. En este caso específico, el dólar americano se fue a la luna en contra de ciertas divisas, pero en contra de otras no.
Queda claro que en contra del dólar australiano, en contra del dólar neozelandés, en contra del dólar canadiense, el dólar neozelandés no, como te mostraré a continuación, pero el dólar canadiense, en contra incluso del euro, el dólar americano cerró arriba, pero ves el dólar contra el yen y te queda clarísimo lo que pasó en la semana. El yen, por supuesto, cerró muy arriba del dólar americano, lo que nos confirma que estamos metidos hasta el tuétano en un escenario de aversión al riesgo. E insisto, hay que saber medirlo para saber por dónde buscar, ya sea operaciones en largo en el dólar u operaciones en largo en el yen o cualquiera de las combinaciones que este escenario te puede ofrecer. No importa cómo se ve en este momento el sentimiento hacia el dólar americano, insisto, proveniente del sentimiento hacia el riesgo. Hay una cosa muy clara y que sabemos que es determinante para ese comportamiento. Los fundamentales han cambiado. No estoy diciendo que acaban de cambiar el miércoles pasado, ya veníamos viendo señales de ello desde el año pasado y aquí en estos análisis lo he venido avisando. Es solamente que ahora ya es inequívoco. Es decir, ya tenemos un anuncio oficial, ya tenemos un dot plot oficial que justifica la expectativa que el mercado tiene en este momento y las apuestas que el mercado tiene en este momento. Solamente con decirte que el mercado antes del anuncio de la Reserva Federal ya estaba en los Fed Fund Futures, ya estaba apostando por la posibilidad de un corte de tasas de interés durante 2019. No es algo que la Reserva Federal haya afirmado, ni mucho menos, pero así está la especulación. Evidentemente el mercado tratando de anticiparse. Ahora, el euro tuvo un viernes del terror, un viernes hecatómbico, no sé si esa palabra existe, pero tuvo un viernes terrible. El miércoles, por supuesto, debido al odio al dólar americano, el euro tuvo un fantástico miércoles y parecía que rompía hacia arriba. De hecho, si ves mi gráfico, estoy marcando aquí, ya estoy renovando mi zona porque había terminado siendo un falso breakout. Pero bueno, ya llegó a los mínimos conocidos, incluso los rompió, aunque se retrajo. Lo que evidentemente nos avisa que las cosas están muy mal. La semana pasada y hace 15 días yo te lo avisaba por aquí. Las cosas no están bien. Los números alemanes no están bien. Y esto es trágico para la estabilidad en la Unión Europea. ¿Qué fue lo que pasó el viernes? Los PMIs. La semana pasada te lo dije, normalmente los PMIs no son números tan relevantes, los PMIs europeos. Obviamente hay que seguirlos, sobre todo si hay una sorpresa, y eso fue exactamente lo que ocurrió ahora. El PMI alemán, pues particularmente el sector manufacturero, es el que está cargando con la responsabilidad, se cayó por tercer mes consecutivo. Eso ya por sí mismo es una pésima noticia, pero no solo eso, sino que está colocando al compuesto del PMI en los niveles más bajos que vimos en 2013. Esto evidentemente pone a la Unión Europea, a la zona europea, coqueteando con la recesión. Sí, o sea, ¿qué tal recesión? ¿Cómo estás, chiquita? Te ves muy guapa, ¿me dejas acercarme? Y evidentemente esto no pinta bien. No pinta bien si a eso le sumas que estamos además en medio de la telenovela más grande en la historia de la economía moderna. Hablo, por supuesto, la telenovela del Brexit. Entonces, pues es una situación triste, trágica y complicada. Y esto también confirma lo que vimos del Banco Central Europeo recientemente. Algunos analistas decían, es que ¿por qué está tan preocupado el Banco Central Europeo? Bueno, está preocupado precisamente por cosas como esta. Como sabíamos, para la libra también fue una semana muy movida. Basta con que veas el gráfico semanal para que veas cómo la libra tocó fondo, llegó hasta la región del 1.30, se arrepintió y borró 200 pips de pérdida en solamente un par de días. Esto sabemos que es el comportamiento natural de la libra en un entorno con un grado de incertidumbre elevadísimo. A ver, ¿qué fue lo que pasó en la semana? Resulta que Theresa May sí solicitó la extensión, eso todos lo esperábamos. El problema es que solicitó una extensión de 3 mesecitos, porque si en 2 años no han hecho nada, seguro en 3 meses ocurre el milagro. No, entonces
el mercado se decepcionó. Obviamente, con la buena voluntad y disposición de la Unión Europea, que ya nos habían hecho saber por medio de varios voceros, básicamente nos dijeron que nos pidan lo que quieran en términos de extensión, nosotros se los vamos a dar. Y Theresa May, con este, pues, pretexto que logra justificar muy bien desde el ámbito populista, pero bueno, ella dice que no está dispuesta a solicitar o sí, a tener una extensión mayor, y entonces solicitó 3 meses. El problema, amigos y amigas, es que hay tantos problemas. El problema es que vienen las elecciones parlamentarias europeas. Entonces, si la Unión Europea acepta una extensión de 3 meses, eso implicaría que la Gran Bretaña tenga que participar en las votaciones, con la expectativa de que al mes se van. Entonces, ¿cómo van a participar en las votaciones si ya se van a ir? No tiene sentido. Entonces, la Unión Europea le dice a May, ok, mira, no te lo podemos dar hasta junio, pero vamos a plantear la fecha para el 22 de mayo. Para el 22 de mayo tienes que haber logrado el acuerdo en el Parlamento. Acuerdo que no han logrado en ya 2 votaciones previas. O sea, no va a pasar, pero esas son las condiciones. Tienes que haber logrado el acuerdo. ¿Para qué? Para que el 22 de mayo digamos adiós y nos besemos nuestras mejillas y nos despidamos como amigos o como conocidos. El problema es que todos sabemos que May no va a ganar. De hecho, está la idea de hacer una votación la próxima semana, el 29 de marzo, pero todo apunta a que May, sabiendo que va a perder, no la va a presentar. Y entonces están trabajando en el Parlamento, presumiblemente, en una nueva opción. Recuerda que hay varias opciones posibles, que parecería ridículo que puedan lograr en tan poco tiempo, o sea, puedan concertar en tan poco tiempo, pero ciertamente hay otras alternativas, incluso las más aventuradas. Para no ir más lejos, ayer hubo una movilización en Londres impresionante. Alrededor de 1 millón de personas le están exigiendo a Theresa May que siga la voz del pueblo, pero la voz del pueblo que está ahí. Ese millón de personas quieren un segundo referéndum. Yo sé que estas movilizaciones sociales no son suficientes, no es lo único que tiene que pasar para, por ejemplo, que revoquen el artículo 50. Sin embargo, sí es una presión importante que, bueno, algunos dirían debe tener alguna clase de influencia a pesar de la aparente renuencia de Theresa May a escuchar otro tipo de alternativas u otro tipo de argumentos. El punto es que si Theresa May no logra nada en el Parlamento, estoy buscando la fecha, la Unión Europea los está obligando a hacer algo para el 12 de abril. Lo que, pues, estamos a 20 días del 12 de abril, lo que parecería muy poco tiempo. Obviamente esta telenovela todavía tiene varios epílogos, ni siquiera sabemos qué va a pasar. Imagínate, algunos dirían que ni siquiera hemos atravesado el nudo de la trama. Entonces, evidentemente la libra sigue siendo un instrumento altamente arriesgado, dadas las condiciones hacia el riesgo, dadas las condiciones o el sentimiento hacia la libra y la cantidad enorme de eventos que están sucediendo en un lapso de tiempo tan reducido. Lo que, insisto, provoca el tipo de movimientos que hemos tenido. O sea, analiza por favor las últimas 4 semanas. Una semana para arriba, una para abajo, una para arriba, una para abajo y para arriba. Y esto se va a poner peor. Hay que tener mucho cuidado. De hecho, como te mostraré a continuación, en las libras en general estoy siendo altamente conservador. Y sin embargo ya comienzo a considerar rompimientos en cualquiera de las direcciones, justamente por lo que acabo de explicar.